Bueno, primero que todo, ¿me escuchan bien? Todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros, por favor, me confirman. Sí, Juan Carlos. Se está escuchando bien, Juan Carlos. Se escucha bien. Vale, gracias. Bueno, el día de hoy les agradezco la presencia de todos ustedes en esta actividad académica del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad del Valle. El doctor Jonathan Urrego, como tutor de esta charla, es médico internista, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos y epidemiólogo y profesor de la Universidad del Valle. Para la asignatura, yo soy Juan Carlos Soto Ramírez, especialista en cirugía general y laparoscopia avanzada y fellow de primer año de la segunda especialidad de medicina crítica y cuidados intensivos. Para el día de hoy tenemos planeado charlar acerca de la neumonía en organización o fibrosis pulmonar post-COVID, algunos tópicos de consideraciones terapéuticas al respecto. Haciendo un pequeño recuento histórico de la pandemia y de toda esta situación que estamos viviendo, quise traer esta frase. En aquellos días debía parecer un escenario espectral, desierta, con tiendas cerradas y plagadas de cadáveres. Bueno, pues esta no es una leyenda de un titular de alguno de los periódicos actuales de Europa o de este lado del mundo al respecto de la pandemia que estamos viviendo con el coronavirus. Esta citación corresponde al que puede ser la primera acotación al respecto de la primera pandemia documentada en la historia, que se denominó la pandemia o peste de Justiniano, que se remonta al Imperio Bizantino en el año 541 y que mató aproximadamente el 40% de la población. Algunas de las principales pandemias de la humanidad por las cuales ha atravesado, pues las están viendo en pantalla. La peste negra en el siglo XIV mata aproximadamente el 65% de la población. La viruela afecta a casi el 30% de la población en términos de mortalidad. La gripe española en la época de la Primera Guerra Mundial, entre la época de 1918 y 1919, y fue llamada gripe española no porque se diera a nivel de España o fuera iniciada en territorio español, sino que fue una acotación que el gobierno de Estados Unidos quiso remarcar la no participación o su estado como estado neutral de España en el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial. Se dice que pudo haber matado extraoficialmente a 100 millones de personas. La gripe asiática de Yunnan en China, de la influencia H2N2 de procedencia aviar, aparece en 1957, mientras que en el 68 la influenza H3N2 o gripe de Hong Kong se da en esa época. El virus de la inmunodeficiencia adquirido en 1981 se dice extraoficialmente que puede llevar una mortalidad cercana a los 25 millones de personas. Algunas otras epidemias no menos importantes que las ya mencionadas o que la actual. Tenemos la epidemia de SARS en 2002-2003, que fue una interacción dada por el murciélago, un animal que se llama chivieta, que consumen en esas latitudes, y el hombre, con una mortalidad del 9.5%. La gripe aviar de 2003 y 2004 en Hong Kong, y la epidemia de H1N1 o gripe porcina, denominada así por la Organización Mundial de la Salud, en 2009-2010, con una mortalidad que varió alrededor de entre los 150.000 a los 575.000 casos aproximadamente. Y finalmente la epidemia de MERS en Arabia Saudita, con una mortalidad del 30% por el año de 2012.
finalmente las epidemias o los brotes de ébola en 2013, 2016 y 2018. Definitivamente en el proceso de desarrollo de la neumonía, tanto en neumonía viral, tanto en fase aguda como en fase un poco más crónica, tiene que ver mucho el papel de la llamada tormenta de citoquinas. Esto no es algo nuevo, no obedece a un interés particular en esta pandemia como tal. Ya esto venía siendo planteado desde las épocas de las pandemias de las epidemias de SARS y MERS. Y básicamente pues se trata de un concepto que deriva a partir de la lesión tisular, en donde hay un daño endotelial específico, claro al respecto, que genera una respuesta endotelial con un daño localizado, generando una respuesta inflamatoria a partir de bradiquinina, fibrina, fibrinopéptidos y activación del complemento a partir de una interacción de un agente externo frente a las células de la defensa, específicamente macrófagos y células cebadas o células o mastocitos. Y a partir de allí se da un proceso de reclutamiento, quimiotaxis, liberación de histaminas y prostaglandinas con activación y reclutamiento de todas las células del cuerpo al respecto. Y entonces tenemos que hay una afección a punto de partida de un agente externo en el cual se desencadenan todas estas actividades que acabo de mencionar y se da un proceso por medio del cual se empiezan a transmitir una serie de respuestas inflamatorias y de respuestas codificadas a los diferentes tipos celulares, y al mismo tiempo se da una respuesta negativa disregulada que es incapaz de controlar o de regular esta respuesta inflamatoria, y entonces se da todo el proceso de activación de prostaglandinas, leucotrienos, factor de necrosis tumoral, etcétera, junto con todas las opciones que durante esta pandemia se han estado tratando de habilitar para el manejo y tratamiento de la pandemia por coronavirus. Y a partir de allí se da una respuesta o un efecto inflamatorio sistémico agudo con una disfunción secundaria de órganos que posteriormente va a llevar a una falla orgánica múltiple o disfunción orgánica múltiple y finalmente llevar al fallecimiento. Toda esa respuesta disregulada tiene que ver un poco con la activación de todas las células efectoras T y todos esos subgrupos que tienen que ver con la respuesta inmune y con la función que cada una de ellas tiene en el proceso inflamatorio y en el proceso de respuesta a un agente externo. Y a partir de allí se da la producción celular de citoquinas, de quemoquinas, de toda la respuesta enzimática y toda la variación de interleuquinas, interferón y el reclutamiento posterior de todas las células objetivo para la respuesta inflamatoria. Y a partir de allí, pues lo que hemos estado viendo a través de todos estos 2 últimos largos años a los que nos hemos enfrentado con esta pandemia. Esta publicación de 2020 pretende dar un poco de orden lógico a la aparición o a la secuencia de hechos que se dan en el contexto del curso de la infección con respecto a la aparición de anticuerpos, con la idea de tratar de ofrecer un orden lógico o una clasificación lógica en términos de cronicidad, y que lo vamos a ver en una o dos diapositivas más adelante. El concepto de neumonía por organización no es un término nuevo, no obedece a un término que se haya
acotado o tratado a propósito de esta pandemia. Se trata de un término que viene evolucionado en términos del comportamiento de la afección, en este caso de la neumonía organizativa, en el contexto de cómo se expresa en el tejido pulmonar. Y es algo que se ha tratado de contextualizar desde 1980. Es un proceso complejo que ha ido evolucionando en el tiempo y que inicialmente arrancó como un concepto un poco más generalizado y a principios de los 80 pues se denominó, se llamó bronquiolitis obliterans with organizing pneumonia. Y ese término evoluciona posteriormente al concepto de OP o neumonía de organización. Y básicamente esa variabilidad en los términos generó pues en algún momento algún grado de confusión, pero la intención era básicamente dar un orden o una secuencia lógica de aparición de manifestaciones imagenológicas para este contexto. Entonces, las definiciones básicamente pasaban por la referencia al proceso de reparo del tejido pulmonar, que podía ser secundario a una lesión como tal, sea por drogas, por patógenos tóxicos, inhalados, colagenosis u otro tipo de enfermedades de este tipo, junto con otras de una presentación histológica diferente, como por ejemplo las vasculitis, el linfoma, el cáncer, las neumonías intersticiales o las neumonías eosinofílicas. Y al respecto de esto, pues hay algunas características en el tejido pulmonar que se pueden ver ya desde la apreciación escanográfica. Entonces, en esta imagen superior derecha que corresponde a la figura 4, corresponde a unas imágenes del tejido pulmonar características en una lesión por cáncer, por ejemplo. En la figura 3 tenemos una imagen escanográfica que corresponde a una neumonía en organización, un proceso inflamatorio. Aquí en esta figura 2 tenemos dos focos de áreas consolidativas subpleurales, también en neumonía organizativa. Y en esta otra figura tenemos la presentación de áreas múltiples subpleurales con afecciones perivasculares y peribronquiales. Y así se trata de estandarizar o de fijar el comportamiento de las lesiones. En esta figura 12, por ejemplo, tenemos la manifestación clínica de una persona afectada por tuberculosis. Esta imagen corresponde a los cambios pulmonares dados por el uso de amidarona. Este es un primer plano de una reconstrucción micronodular como consecuencia de la tuberculosis. Y esta imagen corresponde pues a cambios de broncograma aéreo y atelectasias en dos áreas diferentes del tejido pulmonar. Y ese proceso básicamente buscaba era tratar de dar una identificación común, por decirlo de alguna forma, de la representación de las imágenes en la escanografía. Entonces, con el advenimiento de la pandemia por coronavirus, viene el proceso de tratar de dar definiciones para contextualizar la cronología de la presentación de los signos y síntomas, y entonces aparece esta clasificación del UK National Institute of Care of Excellence, que clasifica la neumonía, básicamente la neumonía viral, en 3 fases, fase 1, 2 y 3, dependiendo del momento y el tiempo de los inicios de los signos y síntomas. Entonces, la fase aguda se hace referencia a un COVID agudo, cuyos síntomas se dan desde el día 0 hasta las 4 semanas posinicio. La fase 2 es el
COVID sintomático en curso, cuyos síntomas pueden llevar alrededor de 4 semanas hasta 12 semanas, y la fase 3, que es a la que se hace referencia con el síndrome de post-COVID, son aquellos pacientes que presentan signos y síntomas nuevos mayores a 12 semanas. Y esto es importante, puesto que muchas veces en el argot del diario, en nuestro medio, escuchamos referencias a pacientes que están siendo afectados por un síndrome post-COVID, pero realmente no están cumpliendo las características de evolución que se pretende dar para una conceptualización adecuada de lo que se está pretendiendo dar a conocer. Y entonces, a partir del desarrollo de la pandemia, se empezaron a buscar una serie de alternativas para el tratamiento de la misma, con intenciones básicamente de impactar primero la mortalidad y posteriormente el curso clínico, que dependía básicamente de los tiempos de ventilación mecánica y respuesta a hospitalización frente al tiempo de estancia en la UCI. Entonces, vemos que históricamente uno de esos ítems ha sido definitivamente la intención del uso de esteroides en diferentes momentos de la enfermedad, pero también esto se ha visto a través de los últimos años. Las siguientes 3 diapositivas corresponden a la misma tabla de ese mismo estudio que les acababa de mostrar. Básicamente la tabla fue subdividida en tres diapositivas para facilitar la apreciación de algunos detalles que quiero que tengan en cuenta al momento de que al final de la charla, cuando se evalúen las alternativas que se tienen para el manejo y el tratamiento, miremos que hay informaciones un poco contradictorias, pero quisiera hacerles ver que, por ejemplo, hay datos desde principios del año 2000, estamos ya en 21 y ya veíamos que había datos desde 2003 que buscaban dar claridad al uso de esteroides con respecto a una afección pulmonar. Y vemos también que hay una gran variabilidad ya desde esa época, y eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy, acerca de el tiempo por medio del cual esos esteroides debían ser ofrecidos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas veces se ofrecieron tratamientos complementarios al respecto de buscar soluciones, como lo comentaba hace unos segundos. Y finalmente, en los outcomes, vemos que hay resultados contradictorios, tanto en esta época como en la época actual. Vemos que muchos de estos estudios son retrospectivos, algunos son de un único centro, otros son multicéntricos, pero el punto de esto es que ya hacia 2020, en pleno auge de la pandemia, vemos que la intención de tratar estos pacientes que presentan afecciones un poco más evolucionadas en el tiempo y acudiendo a la clasificación del síndrome post-COVID, pues realmente sigue habiendo un área de tiempo que es oscura en cuanto a las definiciones de qué pacientes deben recibir la medicación, cuándo deben de recibir esa medicación, cuánto tiempo lo deben recibir. Y más aún, y lo veremos no solamente en esta tabla, sino en otro documento que les voy a presentar más adelante, en los que vamos a ver que hay una completa variabilidad en las dosis del uso de esteroides, que genera muchas incertidumbres al respecto de quiénes deben recibir
los tratamientos con esteroides, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Y eso hace que prácticamente al día de hoy no haya una posición estandarizada al respecto de eso, como ya lo vamos a mostrar en esta diapositiva. Pues quería hacerle resaltar pues que junto con este uso de esteroides vienen unas múltiples opciones de tratamiento, desde antivirales hasta uso de interferón, uso de tocilizumab, todos estos recursos que se han venido estudiando en los últimos meses y años a propósito de la pandemia, y vemos que se encuentran outcomes como por ejemplo que no hay beneficios documentados frente a otros en donde sí reportan reducción del riesgo de muerte, por ejemplo. O sea, hay una serie de outcomes que son contradictorios y a la larga no hay unos datos claros al respecto de si muchos de esos outcomes tienen que ver con la calidad de los estudios, con el número de de las muestras de esos estudios, las características que hayan tenido, pero pues si acudimos al proceso de investigación, pues los grandes estudios aleatorizados, pues en algún momento se hicieron o nacieron a punto de partida de los hallazgos de estudios pequeños como los que estamos tratando de mostrar en este momento. Y entonces vemos básicamente que a pesar de la variabilidad de las dosis y de los tiempos, junto con el acompañamiento de otros tratamientos, pues vemos que los resultados observacionales son más bien algunos muy favorables, otros de pronto no tan favorables y básicamente muy contradictorios en el tiempo. Y entonces luego aparece hacia, digamos, la primera mitad de este año del 2021, pues el recovery y el planteamiento que definitivamente es el que ha manejado o ha delineado el proceso del acompañamiento de esteroides en los pacientes con COVID, y básicamente es la terapéutica que estamos utilizando como protocolo del manejo de estos pacientes. Y entonces, al momento de mirar las biopsias transbronquiales y el comportamiento de la afección del tejido pulmonar, vemos que encontramos fases tempranas, intermedias y crónicas de los hallazgos histológicos a nivel pulmonar, y encontramos pues básicamente características diferentes desde el proceso de inflamación y afección local, junto con lesiones un poco más evolucionadas como esta, básicamente que son gránulos polipoides de procesos inflamatorios localizados, hasta áreas con secreciones fibrinoides de diferentes tipos, y finalmente lesiones ya organizadas de fibrosis, como se ve en este corte remarcado con la letra D. De una u otra forma, desde el punto de vista pues de imágenes, ya que veíamos en diapositivas previas, pues este es un reporte que hace el grupo de medicina de Panamá, tratando de continuar y de darle organización al interior de sus reportes, y eso vemos que ha sido un común denominador en el mundo. Cada una de las sociedades médicas ha tratado de tener unos estándares que se guían por los hallazgos generales, pero por los hallazgos propios también. Y al respecto del uso de esteroides, lo que se ha visto en los últimos meses con respecto al manejo
de los pacientes un poco más crónicos de COVID o que han tenido recaídas en términos de signos y síntomas respiratorios, básicamente hemos encontrado o se ha encontrado en la literatura es reportes de experiencias y reportes de casos, pero también en algunos de ellos han habido casos bastante contradictorios. En esta gráfica, por ejemplo, de un estudio de este reporte de 2 casos de 2021 sobre estas 4 imágenes que corresponden al panel A. Se trata de un paciente coronavirus con una afección multilobar, con parches de consolidaciones y imágenes de virus esmerilado con fases agudas y subagudas. Y que muestra bandas perilobulares de distribución diferente. Entonces, vemos que después de la terapia, del ofrecimiento de terapia corticoidea, hay un gran cambio en el aspecto imagenológico en el tejido pulmonar de esos pacientes. Sin embargo, hay otras situaciones. Este es el reporte de caso número 2, en donde básicamente se ve lo mismo. Hay una muy adecuada, lo que parece ser una muy adecuada respuesta en el panel A de estas 4 imágenes con respecto al mismo paciente un mes después de haber suspendido el tratamiento esteroideo. Entonces, pues a la luz de hallazgos aislados, pues eventualmente se empezó a pensar en la posibilidad de que sí había un espacio para dosis diferentes de esteroides más allá de lo que Recovery propuso. Pero definitivamente hay casos como este, por ejemplo, que es otro reporte de casos de una persona que fue víctima de COVID y sin haber recibido ningún tipo de tratamiento. Este fue el comportamiento aproximadamente 2 meses después de haber presentado su afección. No recibe ningún tipo de tratamiento y pues es evidente que los cambios en la escanografía pues obedecen definitivamente a un proceso de mejoría dado por cómo se comportan las imágenes. Y entonces, pues empieza a haber espacio hacia la pregunta de si todos los pacientes que desarrollan signos y síntomas respiratorios después de las 4 o 8 semanas de haber sido afectados por una infección por COVID, deben ser tratados o no con esteroides, y sobre todo, más allá de si deben o no ser tratados con esteroides, qué dosis deben recibir y en qué casos deben recibir esos tratamientos, como trataremos de mostrarles más adelante. Este caso es un caso de una mujer que en los paneles nomenclados como A y C, pues se muestra una afección importante de su tejido pulmonar. Fue tratada en casa de forma ambulatoria y finalmente después en los paneles B y D se ve un proceso evolutivo de la misma persona con un estudio escanográfico posterior después de haber recibido un tratamiento con esteroides sistémicos, y pues podemos ver en términos generales que pareciera haber un cambio favorable en el comportamiento del proceso inflamatorio que esta persona en particular vivió. Y entonces tenemos aquí pues que diferentes grupos han tratado de dar respuesta a esta pregunta y definir si debe haber un estándar específico de tratamiento para estas personas. Esta es una persona que previo a la pandemia era una persona que tenía una actividad física muy
muy importante, se ejercitaba todos los días, muy fit, muy juicioso, pero después de la afección por coronavirus, esta persona queda supremamente inhabilitada, desacondicionada y llega a no poder ni siquiera hacer caminatas lentas más allá de 30 metros. Finalmente, esta persona hace tratamiento médico y tratamiento esteroideo y finalmente pues hay una evolución aparentemente importante y luego al momento en que se toma esta segunda escanografía, esta persona pues ya ha recuperado parte de su movilidad, parte de su individualidad y es una persona que para ese momento ya se podía hacer ejercicios hasta de 30 minutos. Y entonces, pues como veremos ahora en otro documento que les voy a mostrar que proviene de la Sociedad Médica Argentina, vemos que hay diferentes opciones en cuanto a digamos, las intenciones de tratamiento de cada uno de los grupos que ha tratado de manejar esta fase de la inflamación de cada uno de sus pacientes. Y pues acá tenemos básicamente las equivalencias de cada uno de los esteroides. Ese era el documento del cual les estaba hablando. Es un documento de la Sociedad Argentina que tuvo su última actualización ahora en abril de este año, o sea, estamos hablando de unos 4 meses atrás, en donde ellos trataban de estandarizar específicamente a quién se les debía ofrecer o no el tratamiento esteroideo. En cuanto a este documento, pues realmente no hay muchos datos, sobre todo en términos de en qué momento son dadas estas dosis de esteroides, que es uno de las, digamos, de las grandes incógnitas que hay en este momento. No hay una dosis estandarizada. Por ejemplo, este esquema era un esquema de 40 miligramos 2 veces al día por 3 días, seguido de la mitad, o sea, 20 miligramos 2 veces al día durante los siguientes 3 días. Tampoco vemos que hay una estandarización en cuanto al término de días, si las dosis deben ser altas o no, y si estos pacientes deben recibir algún otro tipo de tratamiento asociado. Entonces, en cuanto a los outcomes de estos estudios, pues queda en el aire la posibilidad de que no solamente el uso de esteroides con unas dosis variables tengan que estar influenciados posiblemente por otros tipos de tratamiento y eso sea lo que se están mostrando en estos estudios. Vemos dosis variables como por ejemplo de hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas durante 7 días, dexametasona 20 miligramos durante 5 días, y luego disminución al 50% de las dosis durante los 5 días siguientes. O sea, vemos espectros de tratamientos esteroideos de 5 días, de 6 días, de 7 días, de 10 días. Y más adelante, pues les voy a mostrar casos en donde se hicieron, pues, pulsos incluso de esteroides a dosis amplias, seguidos con esquemas a 1 miligramo por kilo durante 10 días de prednisolona con un pulso durante 3 días de 1000 miligramos de metilprednisolona. Sin embargo, pues es una constante que se sigue presentando al respecto de si esos pacientes deberían o no recibir alguna otra terapia en el proceso de tratamiento para la neumonía organizada. Y ese es el común denominador de lo que hay en la literatura actual al respecto del síndrome post-COVID. Digamos que el grupo argentino al respecto de esto, ellos digamos que tienden a tomar una propuesta un poco más conservadora que va más por la guía de lo que ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, las guías de la ITSA y la
Organización Panamericana de la Salud. Entonces ellos trataron, pues, digamos, de darle como peso a este documento, tratando de buscar cuáles eran todas esas, digamos, alternativas o todas esas posiciones de algunas de las estructuras de salud más reconocidas que pudieran extrapolar al respecto. Y básicamente, pues ellos concluyen que el uso de esteroides pues se recomienda más en pacientes afectados por un COVID moderado severo, y evitan o recomiendan en contra de ofrecer la terapéutica en pacientes que no se hospitalizan o que no tienen manifestaciones importantes o que no están soportados desde el punto de vista respiratorio. Y entonces vemos que es básicamente la posición de la IGSA y de la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso de esteroides. Pero pues digamos que esta es una tendencia que tiene que ver más con el momento de la fase 1 o de la etapa 1 del desarrollo de la enfermedad. Entonces, la idea es que sigue habiendo dudas al respecto de cómo actuar. Por ejemplo, es un estudio en el cual de un grupo médico iraní, en donde vemos que ellos dan dosis de 250 miligramos de esteroides de metilprednisolona durante 3 días en un grupo pequeño de pacientes afectados por coronavirus. Y pues inicialmente los outcomes que ellos obtienen son unos outcomes que pareciera son adecuados para el uso de los esteroides. Pero el punto de esto sigue siendo lo que he tratado de decirles durante todo el proceso de la charla, y es que realmente no hay una posición estandarizada de la comunidad científica al respecto. Este estudio, el CHIC, es un estudio retrospectivo en donde, si ustedes se fijan en esta área de los métodos, básicamente hace referencia a todas aquellas manifestaciones de severidad en un paciente COVID que vemos en pacientes en fase aguda. Y el protocolo de este trabajo fue básicamente una oferta de tratamiento con metilprednisolona por 5 días a dosis de 250 miligramos por día en el día 1, seguido por 80 miligramos del medicamento durante los siguientes 2 a 5 días. Y si no había una respuesta adecuada, estos pacientes deberían ser tratados además con tocilizumab a 8 miligramos por kilo según peso ideal. Entonces, ellos concluyen básicamente, y aquí pues hay que leer muy entre líneas pues el reporte de la traducción. Esto quiere decir que podría acelerar el proceso de recuperación y de estancia en el hospital, disminuir la mortalidad, así como los días de ventilación mecánica. Y pues vemos que el grupo tratado tenía un porcentaje, una probabilidad de supervivencia mucho mayor cuando fue tratado a 20 días con respecto al grupo que no recibió la terapéutica. Y a partir de allí pues vienen otros reportes pequeños. Si ustedes se han fijado en las fechas de todos estos reportes, son alrededor del transcurso del 2020, en momentos previos al reporte del recovery. Entonces, digamos que todavía esto está sujeto en ese momento a que no había una posición estándar única con respecto al uso del medicamento. Aquí, por ejemplo, se hizo una intervención durante 10 días de 20 miligramos de dexametasona durante los primeros 5 días, y luego una disminución del 50% de la dosis en los siguientes días hasta ser dado de alta o hasta ser
sacado de la unidad de cuidado intensivo. Y pues parecía haber resultados estadísticamente significativos en cuanto a el número de días libres de ventilación mecánica a 28 días de aparición. Este es un estudio que se publicó en JAMA en 2020. Básicamente hace un recuento, perdón, hace un recuento del uso de dexametasona, los diferentes estudios que utilizaron dexametasona, los diferentes estudios que utilizaron hidrocortisona y los diferentes estudios que utilizaron metilprednisolona con respecto, fíjense la variabilidad de las dosis, que obviamente tiene que ver un poco con la equivalencia de las mismas. Y vemos que pues en términos generales pareciera haber un comportamiento a favor del uso de los esteroides. Esta es una tendencia pues que se tiene, sin embargo, fíjense que todos estos estudios tienen que ver, muchos de ellos con unas poblaciones más bien pequeñas, pero tienen una relación cronológica previa a la aparición del recovery. Y finalmente, pues estos pacientes que son afectados por el coronavirus, vemos que a pesar de haber sido tratados, a pesar de estar en fases de lo que se considera un paciente recuperado, siguen persistiendo signos y síntomas como fatiga y astenia en porcentajes tan altos como la mitad de la población o más, anosmia, desórdenes del sueño. Vemos que hay manifestaciones como de pérdida de peso, artralgias, dolor torácico, anosmia. O sea, son personas que en el curso del desarrollo de la enfermedad y en la posterior recuperación, una vez fuera de la UCI, en hospitalización o en sus casas, siguen manteniendo una serie de trastornos inherentes a la enfermedad. Finalmente, digamos que este es un flujograma de manejo que trata de orientar qué pacientes deberían tener un seguimiento por especialista, y ese seguimiento por especialista hace referencia específicamente hacia el neumólogo. Y fíjense que acá este flujograma de manejo tiene que ver más con la evaluación de estos pacientes entre 4 a 12 semanas después de su afección primaria, y depende básicamente de estos ítems: la gravedad de la neumonía, el requerimiento de oxígeno al momento del alta hospitalaria, la persistencia de síntomas y signos respiratorios que veíamos en la tabla previa, y qué tanta afección mental y síndrome incluso postraumático estos pacientes desarrollaban. Y a partir de allí, de evaluar estos 3 ítems, se definía la necesidad de pruebas de función respiratoria junto con estudios de alta resolución tomográficos asociados a pruebas de funcionamiento pulmonar, con la intención de definir, junto con pruebas de tipo vascular, el compromiso o no de la vasculatura pulmonar, y a partir de allí definir si esos pacientes debían o no debían requerir una consulta especializada con neumología. Actualmente estamos viendo que los grupos de neumología, ellos tienden a tener una consulta amplia, muy importante, de pacientes que se vieron afectados por la enfermedad y que siguen estando en ese proceso. Pero sin embargo, pues este flujograma de manejo, como ustedes ven, no clarifica si estos pacientes son candidatos o no candidatos a recibir terapia esteroidea, ni de qué dosis, ni por cuánto tiempo. Entonces, pues básicamente esto nos lleva a algunas conclusiones. Muchas de ellas no nos dan ninguna
respuesta objetiva al respecto de la charla. Lo que hemos tenido es datos observacionales, digamos, de una interpretación muy particular, muy propia de cada grupo médico a lo largo del mundo. Y básicamente esas conclusiones van de la mano con esto que ustedes están viendo allí en esta diapositiva. Básicamente, hombres hipertensos con sobrepeso tienen más riesgos para el desarrollo de neumonía organizada. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de esteroides en pacientes con desarrollo de infección por COVID moderado y severo. No se recomienda el uso de esteroides en pacientes afectados con una infección leve. No hay un consenso adecuado en la literatura acerca de la seguridad del uso de esteroides en pacientes con desarrollo de neumonía organizada. No hay consenso en la comunidad científica acerca de las dosis y del tiempo más adecuado para el tratamiento de la neumonía por organización. Y básicamente lo que queda es más dar un punto de una evaluación personal, individual, para ser un primer determinante para el ofrecimiento de tratamiento esteroideo sistémico. Definitivamente hacen falta pues estudios aleatorizados, multicéntricos, con diseños adecuados para específicamente esta parte de la afección de la pandemia tenga unos parámetros de manejo y de tratamiento definidos para que sea una conducta única, llevada pues de la mano de la necesidad real demostrada de que estos pacientes se pudieran beneficiar o no del uso de esteroides. Eso es todo lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Juanca, buena revisión. O sea, en resumidas cuentas, no definimos nada, ¿no? Con esteroides. No, profe, no hay una posición al respecto de esto. La ITSA, si entramos a la página de la ITSA o vemos los reportes de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente no hay una posición única adecuada sobre el uso de esteroides en pacientes crónicos. Tampoco hay, digamos, un momento evolutivo de la enfermedad o del desarrollo de síntomas después de la fase aguda por medio del cual se pueda decir qué pacientes son candidatos. Muchos de ellos, como ustedes vieron en los estudios, tienen estudios aislados de escanografías y a partir de allí pues se hacen estudios observacionales con dosis que varían muchísimo y que pues simplemente generan es más que seguridades, generan más bien incertidumbres al respecto. Incertidumbres, sí. Sí, muy pequeños, algunos estudios con población de muestra muy pequeña, ¿no? Sí. De pronto, Jonathan, que es tu tutor, nos va a hablar más sobre el tema de cómo ve el análisis de esos metaanálisis desde el punto de vista epidemiológico. Jonathan. Ya le voy a dar la palabra a Jonathan, profe. Más de epidemiología, de la evidencia que nos sacan esos metaanálisis. Bueno. ¿Y qué opina Jonathan desde el punto de vista de la realización de los mismos? ¿Cómo los ve en el contexto de una pandemia con un gran número de pacientes? No, o sea, cuando se hizo la revisión, Juan Carlos hizo la revisión de este tema, bueno, este tema surgió básicamente porque se empezaron a ver series de casos de pacientes post-COVID, después de la cuarta semana, en donde quedaban muy comprometidos funcionalmente y se empezaba a utilizar esteroides ante la sospecha de un compromiso intersticial o fibrosis pulmonar. Entonces, cuando se hizo la revisión de la bibliografía, la verdad, lo que encontró Juan Carlos y lo que pues, nos mostró, la verdad nos deja más preguntas que respuestas. Entonces, uno es el escenario de la evidencia que mostró Juan Carlos, en donde tal vez el escenario en donde los esteroides han mostrado algún tipo de beneficio es
en la fase aguda, en la fase inflamatoria, en donde pues el recovery pues nos mostró de pronto tal vez desde el punto de vista metodológico la evidencia más sólida. Sin embargo, de ahí, cuando hablamos de las fases crónicas o de esteroides más allá de 2 semanas, todo se torna un poco, muchísimo más oscuro. Entonces, primero, no hay claridad en los diagnósticos. Recordemos que el diagnóstico, cuando uno habla de neumonías intersticiales, es un sinfín de patologías en donde el diagnóstico básicamente se hace por histopatología. De hecho, el diagnóstico de la neumonía criptogénica es un diagnóstico histopatológico. En ninguno de los series de casos revisamos pues de que hubiera unos criterios diagnósticos claros del paciente que persistía sintomático, compromiso pulmonar severo más allá de las 4 semanas. Solo habían aproximaciones diagnósticas mediante la imagenología, la tomografía. Ante es la evidencia o la sospecha de una neumonía intersticial posterior a COVID, lo que vieron, la evidencia que existe es la que básicamente les mostró Juan Carlos. Series de casos anecdóticos en donde este paciente tenía COVID, donde tenía ese compromiso severo, donde tenía estas alteraciones funcionales y dimos un esquema de esteroides y el paciente le fue así, mejoró. Entonces, es como la evidencia que tenemos. O sea, no hay nada más diseñado, no hay incluso un estudio observacional considerable que tenga un número de casos importante y pues mucho menos un estudio o un ensayo clínico. Entonces, en el uso de esteroides, incluso en neumonía organizativa, antes de COVID, no hay todavía consenso de qué esteroide utilizar y qué dosis utilizar. De hecho, lo que se recomienda es de 0,5 a 1 miligramo por kilo de prednisona o el equivalente de prednisona, y pues tampoco hay consenso en el tiempo. Básicamente el mensaje final es lo que muestra Juan Carlos en el último algoritmo, tal vez en la penúltima diapositiva, en donde nosotros si tenemos un paciente post-COVID a la 4ª, 6ª semana, en donde persiste con alteraciones funcionales importantes, y tomamos una tomografía y en la tomografía evidenciamos, sospechamos que hay elementos que orienten hacia una neumonía intersticial. Básicamente tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario donde apoyarnos de neumología, y yo creo que en conjunto con el neumólogo y con un abordaje multidisciplinario, tomar decisiones terapéuticas particulares en ese paciente. Creo que no hay nada más que tenga evidencia o que podamos decir pues al respecto desde el punto de vista pues con algún tipo de certeza. Listo, Jonathan, ¿no hay ahí en los profesores alguien más que quiera participar? Que están ahí en el salón. Para darle paella a los participantes. Aquí conectados. Álvaro está diciendo que es muy importante también descartar sobre infecciones asociadas, y como lo vimos en una charla hace 3, 4 semanas, siempre también descartar aspergilosis. Listo, perfecto. Listo. ¿René va a hablar? ¿Va a decir algo? No. Listo, entonces damos por terminada la reunión académica del día de hoy. Esperándolos el próximo jueves. Y esta noche vamos a tener tema de... Hola, sí, yo iba a decir algo. Jorge va a decir algo. Aquí, ¿me escuchan para acá? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, cuéntanos. Sí, listo, Doc. Una cosita que hay que aclarar aquí, y eso tiene que ver mucho con lo que Juan Carlos explicaba al principio, y es que no todos los pacientes graves hacen tormenta de citoquinas, ¿no?
O sea, la tormenta de citoquinas no es tan frecuente en el COVID. Hay un estudio de Lancet que salió hace como un año más o menos, encontró que la tormenta de citoquinas era más frecuente en el MERS, era más frecuente en el SARS, en el SARS-1 y era más frecuente también con la influenza, con H1N1. No es tan frecuente con esto. Ya que la tormenta de citoquinas lo que más se ha encontrado es que produce falla orgánica múltiple, ¿ya? Porque en la falla orgánica múltiple lo que se sintetiza más es interleuquina 1A, interleuquina 6, interleuquina 15. Acá lo que se sintetiza es otro tipo de interleuquinas, que son la interleuquina 1B. Esa interleuquina 1B es la que es estimulada por el COVID directamente al monocito, y el monocito es el que produce interleuquina 1B. Esa interleuquina 1B es la que produce el SDRA. O sea, aparentemente la terapia debería ser dirigida hacia la interleuquina 1B. Y esa es la base del estudio ESCAPE. Entonces, el estudio ESCAPE, ¿qué comparó? Tocilizumab, que es el agente al cual interfiere sobre la interleuquina 6 y sobre la anakinra, versus la anakinra, la cual interfiere sobre la interleuquina 1B. Entonces, ¿qué encontró? ¿Qué mejora? 58% en reducción del SOFA versus 33% en reducción del SOFA si uno se enfoca en el tratamiento de la interleuquina 1B. Entonces, muy seguramente, el manejo, como lo mostró ahorita el doctor Soto, es la mejora por parte de los medicamentos biológicos más que por el tratamiento por parte de los corticoides. Entonces, eso tendríamos que tener en cuenta. La interleuquina 1B es la que directamente es la que genera más producción de ferritina, ¿no? Entonces, es la que genera más ferritina y da un síndrome hemofagocítico, que sería evaluarlo con un H-score y se ve muy frecuente asociado a los casos de CDRA. Ese resumen lo dice el segundo capítulo del Yearbook del 2021, que salió hace poco. Si quieren, pues ahí lo podemos estar discutiendo después. Gracias. Listo, entonces así quedamos. El Yearbook. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.